Senador Damián Cepeda, ¿por qué sí? Te saludo con gusto en nombre de Joaquín López Dóriga. Buenas tardes. Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte. Fíjate que yo lo he venido diciendo desde hace meses, de hecho, de toda mi vida pública. Yo creo en la revocación de mandato. A mí me parece que el ciudadano debe de tener posibilidad de quitar un mal gobernante. Esto lo he dicho al interior, públicamente, lo he dicho al exterior. Me creo en los ejercicios de democracia directa, es decir, pues que la gente elija y que también la gente pueda valorar si alguien no está haciendo bien su trabajo y lo pueda quitar. Y me parece que la revocación de mandato lo que genera es un aliciente, es decir, una motivación para hacer bien tu trabajo. Ahora bien, fui una de las voces más duras y más críticas de cuando primero lo planteó Andrés Manuel, porque lo que él quería hacer era manipular la elección, quería hacerlo junto con la boleta electoral del 21, ayudarle a Morena, pedirlo él, en fin. Pero gracias al trabajo de muchos senadores y senadoras de distintos partidos políticos, tanto de oposición como del propio partido del gobierno, se logró corregir todo, y cuando digo todo es todo. O sea, ya solo lo puede pedir el ciudadano, lo organiza 100% el INE, no coincide con la elección, queda prohibida la propaganda gubernamental, solo el Instituto Electoral es el que va a difundir. En la consulta popular queda prohibido consultar la prolongación del mandato, es decir, si hubiera estado esta ley vigente no se hubiera podido hacer la consulta en Baja California, por ejemplo. Entonces, creo que al contrario, con esta reforma se defiende mucho más el que la herramienta sea una herramienta que no se pueda manipular, y me parece que al final el ciudadano va a terminar empoderado. Y qué bueno que un ciudadano pueda quitar a un mal gobernante estatal. Si es malo, obviamente, si es bueno no va a tener problema, porque los umbrales, digamos, de participación son altos para que no se pueda andar nada más usando la figura, pero sí me parece que deben de tener el derecho. Entonces, como creo eso, como se lo propuse al Consejo Nacional cuando fui dirigente y lo aprobó, eso fue lo que, digamos, prometí en campaña, en la pasada campaña, me consta porque fui dirigente, pues yo creo que ya habiéndose, digamos, compuesto todo lo que venía mal, mi obligación es apoyarla. Respeto muchísimo a quien piensa distinto, entiendo los argumentos de desconfianza y demás, pero creo que es mucho mayor el beneficio que se va a tener, que es un derecho ciudadano. Entonces es este conjunto de criterios los que en su momento hicieron que pues tu posición se modificara para ir por un sí, principalmente el que no sea concurrente con un proceso electoral, que sea el INE el que lo organice, que, en fin, que no se pueda en la consulta, por ejemplo, que no se pueda pues inquirir sobre la prolongación o reelección de mandato. Todo esto. Ahora, Tú estás por el sí, y ya, digamos, senador, nos los has descrito puntualmente. ¿Qué elementos ves en aquellos que van por el no que pues te puedan merecer, digamos, al menos detenerte en ellos, para tratar de tener las dos partes quizá en una misma voz que es la tuya? Pues, mira, yo quiero ser muy cuidadoso, creo que tienen que hablar eso quien está en el no. Lo que yo escucho primero es una desconfianza, y eso la comparto, una desconfianza de incumplimientos constantes que ha existido de parte del gobierno. Simplemente yo lo que creo es que para eso ya se pusieron las reglas. Y te cito el ejemplo de Baja California. O sea, en Baja California dice exactamente la misma prohibición que dice a nivel federal actualmente. Dice que las consultas no pueden ser materia electoral. Pero ¿qué dijo el tribunal? Que no es materia electoral preguntar por la prolongación, y la hicieron. ¿Quién nos garantiza que entonces que no van a hacer lo mismo en el 21? Yo estoy pensando al revés. Prefiero una regulación que diga claramente que eso está prohibido, como la que hoy se está votando. Me parece que es una mejor manera de defender que no se pueda abusar y manipular. Entonces yo respeto muchísimo, de veras lo digo, yo no quiero lastimar a nadie, no es un ánimo de confrontación. Nada más que a mí cuando me preguntan, es que ¿por qué estás a favor de esta figura del presidente Andrés Manuel? Mi respuesta es que yo no la veo como una figura del presidente Andrés Manuel. Creo en la revocación, me parece una extraordinaria noticia para México que vaya a existir la posibilidad del ciudadano de quitar un gobernante. Entonces, veo la coyuntura para poder aprobar eso, pues la estoy apoyando de corazón. Y ahora, además, en mi opinión, en congruencia con lo que
prometimos, pues, ¿no? Ahora, senador, para tener un mayor conocimiento del alcance de esta reforma, me referías que, bueno, pues igual puede ser, digamos, para un mandatario estatal, que para, evidentemente, el jefe del Ejecutivo. ¿Cuáles son los alcances en términos de los 3 órdenes de gobierno que tiene esta reforma? Le aplica al presidente y a los gobernadores de los estados. Solo se puede hacer a la mitad del sexenio, es decir, esta idea de que luego puede ser utilizada para la reelección, no hay tal, de hecho está prohibido expresamente, pero además no la puedes hacer porque se hace solo a la mitad en el tercer año. Entonces, si la haces en el tercer año, pues ¿cómo es que se va a usar para herramienta de reelegir? Además, hay una prohibición expresa ya actual en la Constitución de no reelección, y además se pone la definición de la revocación diciendo que es una medida para quitar, dar por terminada el mandato de alguien. Yo por todo eso ahora que está habilitado. Estos criterios, senador, perdón, estos criterios aplican igual para el Ejecutivo Federal que para el estatal, es decir, la reforma con los criterios que ya se han mencionado y los puntos que has citado es igual para todos, en todo el país sería lo mismo. A ver, sí, ya en la Constitución Federal queda regulado el caso del presidente y nace el derecho a revocar a un gobernador o gobernadora de parte del ciudadano, y se establecen mínimos que tienen que cumplir, que se tienen que establecer en sus constituciones, y se les da 1 año y medio para hacerlo. ¿Para qué? Para no invadir, digamos, la esfera de un estado en particular, de muy diferente Oaxaca, o sí, muchos municipios que Colima. Pero sí se establecen los mínimos. Nace el derecho y se dice, a ver, a fuerzas es con votación directa, lo pueden pedir los ciudadanos, en fin, ¿no? Entonces yo te diría, nace la revocación de mandato también para gobernadores. Y qué bueno, hombre, y mi mensaje no es contra nadie, el que gobierne bien le va a ir bien, pero sí es sano que un gobernante sepa que si no gobierna bien lo pueden quitar. ¡Qué bueno! Ahora, dos preguntas más. ¿Cómo prevé esta reforma el interinato, si es la figura, o un gobernador sustituto? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, una vez que se ha instaurado, ¿va a ser siempre? Es decir, ¿es un ejercicio democrático que se haría sí o sí, o nada más si existe una iniciativa para un trabajo de estos de revocación? A ver, empiezo con esta última. Es un derecho del ciudadano pedirlo, pero no es obligatorio que se haga. Es decir, si se juntan ciudadanos que estén inconformes con un gobierno, lo pueden pedir. ¿Cuándo? Solo en 3 meses a la mitad del periodo. En ningún otro momento más lo pueden pedir. Bien, esa es una. El mínimo se va al proceso de revocación de mandato. Y la otra era, ¿cómo prevé esta reforma? Pues lo que venga después, un interinato o gobernador sustituto, no sé cuál sería el término. Prácticamente a lo que hoy en día ya la Constitución establece. Hoy la Constitución establece, no para la revocación porque no existe, pero sí establece que si falta de manera definitiva el presidente, ¿no? Entra un encargado, que ahorita es el secretario de Gobernación, en tanto el Congreso elige al próximo presidente. Esto se puso algo similar, pero el que entra en lugar de ser el secretario de Gobernación, entra el presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque si estás destituyendo un presidente, pues no puede encargarse de su subordinado, digamos, no hace sentido. Y entonces el Congreso tendría que nombrar al sustituto. Yo debo decirte que a mí me gustaba mucho más la propuesta original, que era que si se quita el presidente se mandara a elección otra vez. Pero el consenso se logró en dejar las cosas como están hoy en día en este país. Bien, pues senador Damián Cepeda, muchas gracias por haber compartido con la audiencia de Grupo Fórmula tu postura en un primer término, pero también todos estos datos que dan luz sobre lo que hoy pudiera aprobarse o eventualmente se va a aprobar allá en el Senado de la República. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho y reiterarte nada más una postura personal. Ya se le informé a mi partido y bueno, lo hago en congruencia con mi convicción y con lo que creo que hemos impulsado en el pasado. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes.